Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está, profesor Walter? Un gusto. Vamos a comenzar con algo que ustedes ya saben, la epistemología, ¿no es cierto? Su etimología proviene de episteme, que significa conocimiento, y logos, estudio, argumentación, discurso. La epistemología es un campo muy amplio dentro de la filosofía de la ciencia, podemos decir, donde podemos incluir la teoría del conocimiento, el estudio de los problemas, las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a obtener el conocimiento, los criterios por los cuales se lo justifica o invalida al conocimiento, la definición clara y precisa de los conceptos, la evolución y las perspectivas desarrolladas por una disciplina científica, todo lo que tiene que ver entonces con el origen, podemos decir, y el desarrollo, la evolución de una disciplina. Y el origen de la epistemología lo tenemos que buscar allá muy lejos, en la Grecia antigua, quizás con Parménides, este filósofo del siglo VI, que falleció en el siglo V, que se lo reconoce como presocrático, ¿no es cierto? Donde él desde la Magna Grecia, lo que sería el sur de Italia actualmente, en la ciudad de Elea, por eso era el maestro de la escuela eleática, nos fue poniendo las bases, podemos decir, de esa idea de que el conocimiento no es directamente accesible al ser humano, sino solo sus manifestaciones, podemos decir. En ese sentido, digamos que Platón recupera esa idea, ¿no es cierto? El idealismo de Platón, pero lo cierto es que en la sucesión heredada de la Grecia antigua tenemos a Parménides, a Sócrates, ¿no? Después lo tenemos a Platón, que aprendió mucho de Sócrates, y Platón, a su vez, fue maestro de Aristóteles. Platón, el padre del idealismo, y su discípulo Aristóteles, el padre del empirismo, es decir, que el alumno llegó a un punto en el que podemos decir que se divorció de su maestro y de ese modo uno representa una gran ideología, un gran paradigma, ¿no es cierto?, que es el idealismo, en el caso de Platón, y el otro, Aristóteles, representa otro paradigma que sería el empirismo, ¿no? Ambos paradigmas han tenido, sobre todo el aristotélico, una gran influencia y lo sigue teniendo hasta el día de hoy en nuestra ciencia, la geografía. En cuanto al episteme, ¿no es cierto?, conocimiento, nosotros lo vinculamos siempre con la ciencia. ¿Por qué? Porque los griegos tenían dos grandes formas de conocimiento. Una que era la doxa, que era el conocimiento vulgar, ordinario del ser humano, no sometido a una reflexión rigurosa, crítica. En tanto la episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. Por eso el término epistemología se utilizó mayormente como equivalente a ciencia o teoría del conocimiento. La geografía, de hecho, tiene un largo pasado, decimos que prácticamente con la vida reflexiva del hombre, y quizás antes, porque se trata de conocer al espacio geográfico con fines de supervivencia. Es decir, que como conocimiento, como praxis, estamos hablando de varios milenios, ¿no es cierto? Tiene que ver esto con la misma historia del hombre, pero como episteme, como ciencia, podemos decir, tiene una corta historia. Por eso siempre decimos que los padres de la geografía científica son Humboldt, Ritter, ¿no es cierto? Y los que vinieron después, algún antecedente lo tenemos en el siglo XVII con Varenius, pero se trata de, como ciencia, de un conocimiento
que no tiene todavía 2 siglos, podemos decir, de antigüedad, o sea, muy nuevo. La geografía tiene características propias, no es, digamos, como la mayoría de las ciencias. El objeto de estudio que tiene la geografía es diferente del que puede tener la física, la biología o cualquier otra disciplina, porque no estudiamos una categoría específica, ¿no es cierto?, como puede ser una molécula, como puede ser un ser vivo, sino que nuestro objeto de estudio es el espacio geográfico, la superficie terrestre como dominio, como dice Zamorano, y desde los años 50 del siglo XX, muchos o la mayoría de los geógrafos que componen el establishment han, digamos, vinculado al objeto de estudio de la geografía con el espacio geográfico, esta categoría conceptual amplia, abarcativa, que incluye a todas las demás, por ejemplo, la región, el paisaje, el lugar, el territorio, todas serían categorías conceptuales que están dentro de esta macro categoría conceptual que es el espacio geográfico. No sé si me están escuchando bien hasta ahora. Sí, profe, sin problema. Sí, se lo escucha bien, profe. Ningún problema. Perfecto. Continuamos entonces. Sí. Decimos que nuestra ciencia tiene características propias por los rasgos del propio objeto de estudio, pero además porque es una ciencia que, luego vamos a ver, tiene elementos controversiales en su interior. Estos elementos controversiales no le quitan valor cognoscitivo ni tampoco le quitan sustentabilidad epistemológica. Simplemente que es la característica de nuestra ciencia. Así como podemos tener una geografía física que estudia desde el punto de vista nomotético hechos que pueden generalizarse dependiendo de leyes, ¿no es cierto? Tenemos la geografía regional, que es ideográfica, que no le interesan las leyes, que no le interesa generalizar, le interesa más bien la identidad, es decir, las relaciones propias que se dan en un espacio más acotado. Otra característica de la geografía en términos epistemológicos es que ha tenido una evolución discontinua. Recién nombramos a los griegos, de hecho que antes de los griegos existieron civilizaciones en la antigüedad que han aportado al conocimiento geográfico, no han quedado tantos registros, no ha quedado un modelo como el modelo descriptivo de los griegos que heredamos, pero lo cierto es que la geografía ha tenido como avances y retrocesos, épocas de oscuridad como en la Edad Media, la Edad Moderna que ha sido muy importante, muy prolífica por todos los hechos geográficos, entre ellos el descubrimiento de América por los europeos y una serie de hechos, el conocimiento de Asia, la llegada hasta Oceanía, en fin. Todo eso ha hecho que la Edad Moderna haya sido muy importante en la producción de conocimiento geográfico y, lógicamente, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, que es la que nosotros estaríamos viviendo ahora, o específicamente dentro de la contemporánea, o quizás como prolongación de esta, la posmodernidad, que ha venido aportando muchísimo en términos de episteme. Bien, hay algunos conceptos que sintéticamente quisiera abordar, que son los que seguramente ustedes están viendo. Paradigmas, enfoques, ramas, subramas, temas. Muchos geógrafos, lamentablemente debo decir, no tienen muy en claro cuáles son las diferencias entre un paradigma, un enfoque o perspectiva geográfica, las ramas y subramas o los temas de geografía. Entonces hacen una mezcla, como dicen acá en el noreste argentino, un embolleré, ¿no es cierto? Y es necesario aclarar algunas ideas. Por ejemplo, los paradigmas
trascienden a cualquier disciplina. Los paradigmas se forman dentro de un contexto sociocultural. Por ejemplo, el positivismo, el neopositivismo en el siglo XX, el historicismo, el posibilismo, la geotecnología, son entonces modelos o formas de hacer ciencia, cosmovisiones, que trascienden a una disciplina. El enfoque, sin embargo, también llamado perspectiva, o tendencia, o corriente, o escuela dentro de la ciencia geográfica, se forma en el interior de una disciplina. Mucha gente confunde paradigma con enfoques o perspectivas. Es importante tener en cuenta esto, entonces, que el enfoque sería, por ejemplo, la geografía cuantitativa, la geografía de la percepción y el comportamiento, la geografía ambiental, la geografía crítica radical, la geografía humanista, la geografía cultural. Esos serían los enfoques o perspectivas. El paradigma es aquel marco, contexto epistemológico, filosófico, ideológico que sostiene a esos enfoques. Como dije, puede ser el positivismo, puede ser el historicismo o la geotecnología, entre otros. También puede ser el paradigma interpretativo, en fin, hay varios. Ahora, dentro de una disciplina encontramos ramas y subramas. Yo no hablo de divisiones. Mucha es la literatura en la que se dice que la geografía se divide en climatología, geomorfología, biogeografía, geografía de la población, geografía económica. Yo creo que la palabra división no es adecuada. Convendría hablar de componentes, de ramas, ¿sí? En el sentido de que pertenecen al mismo tronco, ¿sí? La geomorfología, la climatología, la biogeografía, la geografía de la población, todas pertenecen a la ciencia geográfica, son ramas, ¿no es cierto? Bueno, las grandes ramas son tres: la geografía física, la geografía biológica o biogeografía y la geografía humana o antropogeografía. Y las subramas, digamos, son las partes en que se componen estas tres grandes ramas. Y después vienen los temas, ¿sí? Que hay multitud de temas, ¿sí? Por ejemplo, la desertificación, los estudios de género, los estudios demográficos, los espacios económicos, el estudio de la vegetación y a su vez subtemas, ¿no es cierto? En los que podemos dentro de la vegetación estudiar, por ejemplo, la taiga o la estepa rusa o la pradera pampeana, ¿sí? O cualquier otro. Bueno, todo esto que parece tan simple, lamentablemente hay geógrafos y muchos con formación universitaria que confunden todas estas cosas. Y por eso ustedes acaban de leer que hay un gran problema en la actualidad, que es la confusión de los propios geógrafos. Hace poco mandé un trabajo a evaluar para una revista internacional y uno de los evaluadores, por ejemplo, observó que para él el espacio geográfico no era el objeto de estudio de la geografía. Bueno, es cierto, digamos, hay personas que consideran que si es regionalista, ¿no es cierto? Si proviene de una escuela regionalista, entonces el objeto de estudio lógicamente va a ser esa unidad espacial con identidad, ¿no es cierto?, con cohesión, que es la región. Pero yo creo que la mayoría de los geógrafos ya hemos consensuado, desde hace muchas décadas, que el espacio geográfico es continente, ¿no es cierto?, de todas las otras categorías que podemos encontrar. Y por lo tanto, eso que les comento, este simple ejemplo, nos muestra que hay grados de confusión. Por ejemplo, se habla de geografías, ¿sí? Y en eso tenemos que tener cuidado, porque está bien que se hable de geografías cuando hablamos de temas, ¿sí? O cuando hablamos de enfoques, porque lógicamente vamos a tener la geografía de zonas áridas,
la geografía de las zonas subtropicales, en fin, podemos mencionar decenas. Pero lo mismo pasa, digamos, con los enfoques. Cuando decimos geografía cuantitativa, geografía de la percepción del comportamiento, estamos hablando de geografías. Pero cuando hablamos de la ciencia geográfica, ahí no podemos confundir, porque la ciencia geográfica es una, por eso la ciencia geográfica. Esta confusión existía ya en el siglo XIX, cuando se hicieron los primeros congresos internacionales, que convocaban a los asistentes con el nombre de Congreso Internacional de Ciencias Geográficas. Pero resulta que en esa época no había geógrafos todavía formados específicamente, sino que los que hacían geografía, los que enseñaban geografía, los que investigaban sobre geografía, eran historiadores, eran geólogos, eran naturalistas, eran militares, pero bueno, esto fue cambiando, ¿no es cierto? Y ahora que sí existe la geografía ya institucionalizada, que existen carreras de pregrado, de grado, de posgrado, en fin, ya me parece que no podemos confundirnos y hablar de ciencias geográficas o hablar de geografías cuando estamos haciendo referencia a la ciencia geografía, ¿no es cierto? Bueno, esto lamentablemente, constituye una gran confusión todavía en muchos colegas. Lo que pasa también en este siglo XXI es que se escribe mucho y se lee poco. No hay tiempo de leer tanta producción geográfica. El mismo sistema, digamos, académico promueve la producción intensiva, privilegia la cantidad sobre la calidad, nos obliga a publicar varios artículos, varios trabajos, libros, etcétera, durante un año académico, y muchas veces la gente está más preocupada por lo que va a publicar, ya sea en una revista, en un libro, o lo que va a presentar y publicar en los congresos, que por leer, ¿no es cierto? Entonces hay mucha ignorancia sobre lo que están produciendo nuestros colegas. Por ejemplo, la literatura clásica ha sido dejada de lado. Hay clásicos que ya dejaron de leerse, entonces se hace la cita de la cita de la cita, ya la gente no lee a Desmartón, ni hablar, ¿no es cierto?, de los filósofos como Kant, por ejemplo, o como Marx, o cualquier otro del siglo XIX, comienzos del XX, y eso repercute negativamente, ¿no es cierto? Por eso también estas confusiones de las cuales estamos hablando. Hay geógrafos que no tienen en claro cuál es, dijimos, el objeto de estudio de su propia disciplina, y esto es, digamos, un gran problema, podemos decir un interrogante, que necesita respuestas, porque tenemos que pensar, si somos profesores de geografía, que a nuestros alumnos no les pase esto, ¿no? Que terminen su carrera con dudas respecto de qué estudia su propia disciplina, que no les pase por ahí como a otras ciencias, como a un profesor que yo tuve que llenaba los pizarrones de cálculos matemáticos, y un día le pregunté exactamente qué era la matemática, dónde había surgido, es decir, algunas preguntas epistemológicas. Yo como alumno de la secundaria en esa época no sabía que eso era epistemología, pero se lo pregunté y él no sabía absolutamente nada de esto. Es decir, solamente sabía resolver fórmulas, ¿no es cierto?, procedimientos. Importante entonces que nuestros alumnos tengan una buena formación epistemológica, una buena formación disciplinar, para que no tengan una gran laguna el día de mañana cuando tengan que desenvolverse como docentes, como investigadores, como aplicadores de la geografía,
o cuando les toque trabajar en forma interdisciplinar, transdisciplinar, donde sí hay que tener sólidos fundamentos. A mí me pasó, por ejemplo, que en mi formación tuve una débil formación epistemológica y cuando tenía 24, 25 años, es decir, en mis primeros años de producción geográfica, me tocó trabajar con un equipo interdisciplinario donde había cientistas políticos, sociólogos, economistas, historiadores, y la verdad que me di cuenta de las falencias, de los vacíos, de las lagunas que tenía epistemológicamente, ¿no? En comparación con ellos. Repercute en todo esto la propia tradición que tenemos en geografía. El geógrafo, por lo general, es pragmático, trata de resolver las cosas, ¿no es cierto? El geógrafo rápidamente va a los números, a los datos, al mapa, elabora sus mapas, elabora sus tablas, interpreta, analiza, aplica fórmulas, etc. Esa tradición empirista que viene de Aristóteles, por eso decimos la herencia aristotélica, ¿sí? Operativa, hoy sigue presente en muchos geógrafos. Por ejemplo, la geografía cuantitativa, la geografía ambiental, la geografía sistémica ayudaron también a tener una modalidad empírica, básicamente. Incluso los geógrafos regionalistas, si bien tienen una base posibilista, historicista, también no les interesaba por ahí tanto el desarrollo teórico, y por eso la geografía regional adoleció siempre de debilidad teórica, ¿no es cierto? Y eso ha sido una acusación permanente por parte de los positivistas. Hoy, el hecho de que el paradigma geotecnológico a través del enfoque geografía automatizada tenga tanta influencia también ayuda un poco, y vemos que hay muchos geógrafos que se preocupan por que los mapas salgan bonitos, pero no tanto por el contenido, por el análisis, ¿no es cierto?, por la explicación, la interpretación de lo que sucede con el fenómeno, los hechos que tratan de mostrar. Está muy bien utilizar los sistemas de información geográfica, ¿no es cierto?, la geografía digital, los sensores remotos, está perfecto, ¿no es cierto?, pero tenemos que tener en cuenta que debemos preocuparnos por qué es, cómo evolucionó, cuáles fueron los principales aportes, cuáles son los conceptos, cuáles son las categorías propias de nuestra disciplina. También observamos en esta posmodernidad, sobre todo, que hay intromisiones de ideologías, ¿no? Concepciones políticas, invasivas muchas veces, autoritarias, que se meten en el campo científico y que quieren manejar la agenda de los geógrafos. Esto se ve incluso en algunos congresos internacionales, ¿no es cierto?, donde hay grupos, a veces minoritarios, que pretenden tener el dominio absoluto de la agenda geográfica. Un amigo mío, español, que trabaja en la Universidad de Almería, en la región de Andalucía, donde tuve la oportunidad de ir un par de veces e incluso dictar alguna conferencia allí en esa universidad. Este amigo, que se llama Fernando Fernández Gutiérrez, da clases, bueno, ya se jubiló hace poquito, pero sigue de alguna manera en actividad. Él dice que no está mal que la ciencia adopte posturas ideológicas. Lo que está mal es que tenga sesgos, partidismos, demagogia, ¿no es cierto?, a partir de esas ideologías. Y a veces vemos que estas cosas lamentablemente ocurren dentro del campo disciplinar. Por eso es importante saber cuál es el papel del geógrafo en el siglo XXI que estamos transitando. Nuestro rol hoy es sumamente importante y creo que tenemos que reflexionar sobre él. Este año escribí un artículo que se publicó en la revista Huellas de la Universidad de La Pampa,
que se titula justamente La geografía y los geógrafos del siglo XXI, donde reflexiono en torno a este tema, y prontamente va a salir una segunda parte sobre esta cuestión en una revista internacional. De modo que es importante el trabajo que hemos hecho los geógrafos, por ejemplo, en educación. El rol que ha tenido la geografía en el sistema educativo en la mayoría de los países realmente es admirable. En investigación también la geografía ha ido posicionándose, sobre todo en las universidades, pero también en centros estatales y privados de investigación e incluso en organismos públicos, en fundaciones. La geografía tiene presencia en el campo de la investigación. Y en el ámbito de la aplicación, en el campo del asesoramiento, de la asesoría, de las consultorías, de los servicios, en algunos países la geografía está muy bien posicionada, tienen sus asociaciones o colegios de geógrafos, por ejemplo en Brasil, en España, en Chile, en Perú, en Ecuador. Vemos que son países donde esa asociación o colegiatura profesional existe, y en otros países, lamentablemente, la mayoría de los geógrafos no están muy presentes en el campo de la aplicación. Más bien están el 90-95% en educación y el resto en investigación, o en algunos casos cumplen ambas funciones, sobre todo los profesores universitarios. Pero hay un déficit a nivel de nuestra presencia en el ámbito de la planificación, ¿no es cierto? Ahora hay un poco más de, podemos decir, de visibilidad con el tema del ordenamiento territorial, de los sistemas de información geográfica, de la cartografía digital sobre todo, del análisis de imágenes satelitales, incluso del geomarketing en algunos países, pero creo que en países como Argentina está faltando todavía mucho por hacer. Ese es un gran desafío que tenemos, y sobre todo para las generaciones que vienen es importante tener en cuenta estos aspectos. Para ir terminando este monólogo y pasar a un diálogo, hasta ahora me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Sin problemas. Vamos entonces a las consideraciones finales y después conversamos. No se puede ignorar la esencia de la disciplina, de nuestra disciplina, su origen, su historia, su evolución, las tradiciones que han estado y que están presentes en ella, los enfoques, es decir, las distintas ópticas, puntos de vista, ¿no es cierto?, desde donde abordamos al espacio geográfico, los cultores. Hoy decía yo que se ha abandonado la literatura clásica, ¿no? Nosotros nos formamos leyendo a Strahler, de Martón, ¿no es cierto?, y hoy ya se lee muy poco a esos autores. Los aportes, ¿no es cierto?, que han sido significativos en nuestra disciplina, es decir, todo lo que tiene que ver con lo epistemológico. Lo que pasa es que a muchos geógrafos no los atrae, no los seduce la epistemología, porque ocurre lo que dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Y a veces lo epistemológico no se ve, no está a la vista, ¿no es cierto?, como sí puede estar un problema social, un problema ambiental, ¿no es cierto?, o de cualquier otro tipo. Es necesario, sí o sí, retornar a los principios de la geografía. A veces leemos trabajos en los que no sabemos si el autor es sociólogo, demógrafo, cientista político, economista o geógrafo. Tenemos que retornar a los principios de la geografía, sobre todo a la localización, a la actividad o dinámica, a la totalidad, a la unidad,
al principio de conexión, ¿no? Y todos los demás. A veces leemos páginas y páginas y páginas y no vemos un mapa, un gráfico, una tabla, nada que nos represente espacialidad, lugaridad, ¿no? Y la geografía es la ciencia, es la disciplina de la lugaridad, ¿no? Donde los hechos, fenómenos que estudiamos, que lo puede también estudiar cualquier otra disciplina, se caracteriza por eso, ¿no es cierto? Porque nosotros lo estudiamos como lugar. Si bien el lugar no son las cosas, ni están las cosas, pero las cosas necesitan ser abordadas desde un lugar. Y para los geógrafos es importante y trascendente, más allá del enfoque geográfico o el paradigma en el que estemos posicionados. La geografía es amplia y diversa, todos sabemos eso, pero no es un cajón desastre. El cajón desastre, ustedes saben que ahí va a parar todo lo que sobra, va a parar ahí. Y a veces tenemos esa costumbre, ¿no es cierto?, de que, bueno, como el espacio geográfico es amplio, diverso, abarcativo, colocamos ahí absolutamente de todo, ¿no? Y a veces, si el geógrafo no está bien cimentado en las bases de su disciplina, termina haciendo sociología, demografía, o termina siendo un informático que procesa, ¿no es cierto?, a través de los sistemas informáticos y pierde su esencia como geógrafo. Los extremos siempre son malos, se requiere equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Bueno, en todos los aspectos. Por ejemplo, si tenemos mucha teoría y poca praxis, bueno, vamos a tener, como yo le digo a los alumnos, un organismo con cabeza grande y cuerpo chico, ¿sí? Si tenemos solamente praxis y no tenemos teoría o tenemos muy poca teoría, ¿no es cierto?, también va a ser un cuerpo grande pero con cabeza muy chica. El equilibrio, es importante el equilibrio entre docencia, investigación y aplicación. Por eso sería importante que las universidades, sobre todo, vayamos pensando, está muy bien formar docentes, está muy bien formar investigadores, pero estamos en una época donde también tenemos que formar a profesionales del campo de la aplicación geográfica. Bien, equilibrio también entre aquellos aspectos que a veces parecen duales o dicotómicos dentro de la disciplina. El dualismo, ¿no es cierto?, que por mucho tiempo ha estacionado a los geógrafos en discusiones, debates, peleas, ¿sí?, sobre todo entre la geografía física y la geografía humana, ¿no? Gente como Dilthey, por ejemplo, que aportaron a esta división, a esta escisión, en el sentido que Wilhelm Dilthey había dicho que las ciencias físicas, digamos, deben explicar y que las humanas o aquellas que trabajan con temas sociales, o las ciencias del espíritu, como llamaba él, debían abocarse a interpretar. Bueno, por suerte ha habido gente como Max Weber, a fines del siglo XIX, que a contracorriente, a contrapelo de lo que pensaban sus colegas, ha dicho que no debe hacerse una escisión, una división entre la geografía física y la geografía humana, o entre lo material y lo inmaterial, como solía decir él. En este tiempo apostamos a una epistemología que busca lazos, ¿sí?, que busca encuentros entre los pedestales, por más diferentes que sean, ¿no es cierto?, para poder entender, interpretar, explicar, comprender al espacio geográfico de una manera mucho más completa e integral. Entonces quizás sea el momento de acercar las posiciones extremas, por ejemplo, el idealismo de Platón con el empirismo de Aristóteles, ¿sí?, el idealismo, el apriorismo de Kant, ¿no es cierto?, con posturas por ahí más vinculadas a cuestiones operativas, como puede ser el paradigma geotecnológico.
Es una etapa entonces en la que debemos propiciar los geógrafos debates constructivos y unificadores de la disciplina. Esto no implica encerrarse solamente dentro de la disciplina. Tenemos que no tenerle miedo al trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, pero para eso tenemos que estar firmes en lo que somos, en la formación que tenemos, saber quiénes somos, y para saber cómo somos tenemos que conocer, saber, ¿no es cierto?, sobre epistemología y por supuesto sobre los temas que hacen a nuestra formación como geógrafos. El rol científico y social, no debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, del papel que cumplimos dentro de la ciencia y de la sociedad, los geógrafos. Tenemos mucho por aportar. Somos los especialistas de la espacialidad, de la lugaridad, ¿sí? Los que podemos entender al espacio en distintas escalas, la multiescalaridad, ¿sí? La multiperspectiva. No todas las disciplinas tienen esa plasticidad, esa flexibilidad, esa capacidad de analizar el espacio en múltiples escalas, desde distintas perspectivas, y poniendo y privilegiando al lugar, ¿no es cierto?, dentro de nuestros análisis. Debemos entonces no perder de vista hacia dónde queremos ir en un mundo globalizado, tecnificado, hipercomunicado, cambiante y reedificado. Yo esta palabra de reedificado la inventé, no sé si ha habido alguien que ya habló sobre este término, pero a mí se me ocurrió en algún momento y la puse en una publicación y después vi que hay gente que ya la está usando, que es el término reedificado, reedificar, que para mí tiene el siguiente significado: edificar en red, reedificar, edificar en red. Y esto es muy importante para la era tecnológica que estamos viviendo, donde si no trabajamos en red es imposible. Y además es muy importante porque, como dice Pinto Blanco, el conocimiento corporativo, ¿no es cierto?, la producción colectiva, se hizo muy importante en las últimas décadas. En el caso particular, yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación donde algunos integrantes son de la ciudad de Resistencia, en el Chaco, pero hay integrantes, por ejemplo, que están en otros puntos del país. Por ejemplo, hay un integrante que está en Buenos Aires, otro integrante está en Puerto Iguazú, en Misiones, y logramos trabajar perfectamente como equipo y publicamos algunos trabajos grupales, y esto es muy interesante, ¿sí?, el trabajo colectivo, porque nos permite entonces romper fronteras, ¿sí?, espaciales, ¿sí?, fronteras culturales, fronteras disciplinares, y de esa manera también estamos trabajando con gente que no es geógrafa, pero que de alguna manera de a poco los vamos transformando en geógrafos. Yo he tenido la oportunidad de dirigir en el doctorado a un ingeniero agrónomo, y que hoy es doctor en geografía, por ejemplo, y estoy dirigiendo a otra gente que tampoco es geógrafa, pero que al fin y al cabo van a terminar, ¿no es cierto?, con un postdoctorado, con un doctorado, perdón, en geografía, y una vez que uno se metió en el campo geográfico, como ustedes saben, es muy difícil salir, por suerte. Bueno, eso sería todo, y ahora vamos a conversar un poquito. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muy clarito. Muchísimas gracias. Hay muchas facetas ahí para trabajar. Por ejemplo, una de ellas es la que mencionó usted, Marcela, trabajar con los planes de estudios. Muchas universidades ya estamos empezando a analizar los planes de estudios porque ya tienen, en el caso nuestro, más de 20 años. Y lógicamente que si bien algunas cositas fuimos adaptando, ¿no es cierto?, a nivel de cátedras, pero necesitamos un plan de estudio, necesitamos ofertas,
que permitan una formación, digamos, tendiente a la práctica, a la aplicación. En nuestra universidad estamos en proceso ya hicimos varios análisis y ahora vamos a seguir en forma virtual, analizando el plan de estudio para hacerle cambios, pero en los años recientes hemos implementado carreras de pregrado, es decir, no solamente carreras, sino cursos largos de 2 años, formando a modo de tecnicaturas, por ejemplo, la tecnicatura en sistemas de información geográfica, donde tuvimos una muy buena presencia de personas que trabajan en el sector público, en organismos del Estado. Eso han sido nuestros alumnos. Y son personas que adquieren una formación, entonces, en este caso, en sistemas de información geográfica, que luego las aplican, ¿no es cierto?, la aplican en sus trabajos, porque ellos ya son empleados del Estado. También hemos abierto una tecnicatura en ordenamiento territorial. Es decir, que son estrategias que se pueden ir implementando hasta tanto se cambie, ¿no es cierto?, el plan de estudio, donde uno le puede dar por ahí una salida a una licenciatura, por ejemplo, en ordenamiento territorial o en planificación, ¿no es cierto?, del territorio, o en ambiente, ¿no es cierto?, en cualquier otra salida, como ocurre en otras universidades. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Málaga, y Málaga es una de las universidades de España que tiene una oferta en geografía muy, muy abierta, ¿no es cierto?, con una cantidad de asignaturas, de espacios curriculares, donde la persona elige prácticamente cuál es el circuito que va a transitar en su formación. Y eso es muy interesante. Lógicamente que también hay que trabajar a nivel de mostrar lo que hacemos. En el caso nuestro, del Departamento de Geografía de la UNE, se ha ido mostrando tanto a la Intendencia de Resistencia como al gobierno de la provincia, y en varias ocasiones nos han citado para tener reuniones, para asesorarse o para que los ayudemos, por ejemplo, a planificar o a diseñar ciertas estrategias en las necesidades que ellos tenían dentro de la ciudad o en el caso de la provincia. Es muy importante ese tema de los convenios que usted mencionaba. Eso es importante cuando se puede firmar convenios con organismos, ¿no es cierto? Porque aparte de poder trabajar con los profesionales que están ahí, está la posibilidad de que los alumnos hagan pasantías, ¿no es cierto?, y que los vayan conociendo. En el caso nuestro tenemos varios alumnos trabajando y algunos ocupando cargos importantes dentro de la provincia, justamente con el tema de los convenios o de las pasantías. Cuando empiezan a ver qué sabe hacer el geógrafo, cuáles son sus capacidades, digamos, sus competencias, ahí entonces incluso para el alumno se abre un espectro laboral importante. Nuestro objeto de estudio da para debates, y por eso ha habido en la geografía siempre debates importantes, ¿no es cierto?, desde la época antigua y pasando por Harshon, Schaeffer, ¿no es cierto? Las discusiones siempre han estado, las crisis, los debates, pero yo, como digo en el artículo Teoría de la Geografía, eso en definitiva no debemos observarlo como negativo. Me parece que hace a una ciencia que está viva, ¿no es cierto?, de que hayan debates, de que hayan crisis, de que hayan posiciones enfrentadas. Tiene que ver con un ser que está vivo, ¿no es cierto?, y que si no hubiera sido por esos debates, esas discusiones, posiblemente la geografía se haya quedado estancada.
Y eso es lo que hace que la geografía sea dinámica, ¿no es cierto? Porque siempre surge, en un gran objeto de estudio como el que tenemos, siempre surgen cuestiones que se miran desde distintas ópticas, se interpreta de diferente manera, y por supuesto que no están separadas, el espacio no está separado del tiempo, y el tiempo es sujeto también a análisis, a interpretación, ¿no es cierto? Sí. Hay un trabajo de Martínez Rivillas, que si bien tiene por ahí algunos problemitas con ciertos conceptos, pero el análisis de Martínez Rivillas, si lo buscan en internet en algún momento, él hace justamente, analiza el concepto de tiempo en distintos momentos. Y tenemos, por ejemplo, el concepto de espacio y de tiempo aristotélico, el espacio-tiempo kantiano, ¿no es cierto? El espacio-tiempo posmoderno, que ha venido a generarnos tantos cambios, donde el tiempo se ha hecho como tan rápido, ¿no es cierto?, tan veloz, el espacio se ha tornado tan pequeño, tan familiar, donde hay una anécdota, un hecho que ocurre en Tailandia, y yo al instante lo estoy viendo en el Chaco, por ejemplo, ustedes en Catamarca. Todo esto que el geógrafo Jorge Blanco habla de la contracción, ¿no es cierto?, del tiempo y del espacio, nos pone en una situación de alerta, ¿no?, donde hay parámetros que han cambiado, donde ha habido muchas partes de nuestra enseñanza, de nuestra formación, que ya están desactualizadas, y entonces hay que actualizar, pero en la vorágine de los cambios que se producen en nuestra época, ¿no es cierto? En una época posmoderna, mediada por las tecnologías, y que hace que el mundo sea tan diferente. Y en ese ámbito tan cambiante estamos los geógrafos, que hemos tenido, por fortuna o por desgracia, la elección de que nuestro campo de conocimiento, ¿no es cierto?, nuestro objeto de estudio sea justamente el espacio geográfico donde estamos todos, ¿sí?, donde están todas las disciplinas, ¿sí? Y por supuesto entonces que va a haber debates, y bienvenidos sean. Claro, hay una cuestión que tiene que ver con la tradición, ¿no es cierto?, con el conservadurismo, donde parece que hay ciertas profesiones que sí y otras que no. Eso ha venido pasando, y siempre al momento de elegir, a veces se inclinan, digamos, por el ingeniero, por el arquitecto, ¿no es cierto? Pero de a poco, cuando se insiste, eso se va rompiendo. Nosotros hemos visto acá en nuestro departamento cómo en los últimos años, yo diría década y media, vienen a nuestro departamento o llegan, digamos, invitaciones para trabajar junto a otros colegas. Por ejemplo, hay proyectos conjuntos ya con la Facultad de Arquitectura, donde hay geógrafos, arquitectos, algunos ingenieros. Es decir, estamos empezando a ver esa apertura que cuesta, ¿no es cierto? No es fácil, hay que trabajar mucho, hay que ir abriendo espacios. Por ejemplo, nosotros, aparte del Instituto de Geografía, tenemos un Instituto de Geociencias. En el Instituto de Geociencias trabajan los ingenieros y los geógrafos. Y en los últimos años se han ido incorporando arquitectos y de algunas otras profesiones. Es decir, que hay mecanismos que las propias instituciones pueden ir abriendo, ¿no es cierto?, para ir integrando al geógrafo con otros profesionales, para hacer trabajos conjuntos. Una estrategia es, por ejemplo, en los trabajos de investigación, invitar a 1, 2, 3 integrantes que no sean geógrafos o que no sean incluso de la universidad, que sean de organismos,
Yo en mi proyecto de investigación tengo, por ejemplo, a una persona del INTA, ¿sí? Es decir, que esto nos va permitiendo abrir camino, ¿sí? En el bosque, podemos decir, ¿sí? Ir abriendo caminos para que empiecen a conocer, ¿sí? Qué hacemos, cuáles son nuestras capacidades, ¿no es cierto? Y después, con el tiempo, vemos que es al revés. La convocatoria ya no viene de nosotros, sino que viene de ellos hacia nosotros. Hay que seguir trabajando nomás, no bajar los brazos. A veces nosotros los geógrafos esperamos que nos llamen, digamos, ¿no? O publicamos un trabajo y queremos que el político lo lea y nos convoque, pero en realidad el político no va a leer nuestro trabajo. Tendríamos que llevárselo, en todo caso, a lo mejor a la segunda plana, ¿no es cierto? Aquellos técnicos, aquellos profesionales que sí tienen por ahí trabajos más específicos y a lo mejor puedan leer nuestros trabajos. Entonces, invitándolos nosotros, por ejemplo, a dar una clase en nuestra cátedra, ¿no es cierto? Integrándolos a un proyecto, a una salida de campo, son maneras de ir tejiendo vínculos, ¿sí? Porque uno de los problemas es la inexistencia de diálogos de saberes. Es decir, cada uno está fronteras adentro con sus conocimientos, con su disciplina y con sus temores a que el otro no invada el campo ajeno. Entonces, cuando uno empieza a relacionarse, ¿sí? Y la persona o el profesional ve que tenemos puntos en común, que yo puedo aprender de él y él de mí, se va generando, ¿no es cierto?, esa empatía, y esas son las formas, digamos, domésticas, cotidianas, de ir entablando diálogos de saberes, ¿no es cierto?, y conexiones entre una disciplina que por ahí, como la nuestra, que a veces no goza, digamos, de la bienvenida de otras disciplinas, ¿sí? Que tienen ciertos recelos. Entonces, la manera de ir rompiendo esas murallas es justamente tratando de generar integración, ¿no es cierto? Y de esa manera, de a poco, se puede ir entonces trabajando en conjunto. Quizás al principio va a ser un trabajo arduo, difícil, poco fructífero, pero la victoria es para los perseverantes, dicen, ¿no? Así que en este campo podemos aplicar esa concepción. Claro, por eso decía, para que no ocurra esa confusión, yo tengo que tener sólidas bases, ¿no? Sí. Es decir, tener en claro qué es la geografía, como dice Federico Daus, qué es la geografía, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aporte yo puedo hacer con la formación que tengo? Y de ese modo, entonces, elegir el tema. A veces no tenemos opción de elegir el tema, porque, por ejemplo, si hay una institución, un organismo que nos pide un determinado servicio o que trabajemos en tal o cual tema, digamos, nos queda mucha opción. Entonces, en ese caso, hay que buscar primero los objetivos, digamos, qué objetivos me planteo, pero para eso debo definir primero el marco teórico, digamos. O sea, en cualquier investigación, trabajo que yo haga, necesito primeramente saber desde dónde lo voy a hacer. Desde dónde, ¿no es cierto?, epistemológicamente hablando. Porque no es lo mismo geografía cuantitativa que hacerlo desde la geografía de la percepción y el comportamiento. Entonces, primero yo tengo el tema, busco desde dónde lo voy a hacer, desde qué enfoque, si desde la geografía regional o desde la geografía cuantitativa, o si voy a hacer, digamos, un trabajo multiperspectivo. Porque, por ejemplo, nosotros en el seminario de Geografía Humana, que yo soy responsable, en la licenciatura en Geografía, que es una de las últimas materias, trabajamos
una tarea de investigación con los alumnos desde el punto de vista de 2 o 3 enfoques geográficos. Es decir, hacemos la gimnasia de que el alumno suba a un pedestal filosófico, epistemológico, ideológico, digamos, se analice el espacio geográfico desde ahí, después lo hacemos descender de ese pedestal, lo subimos a otro, analizamos el mismo espacio, a veces con una escala diferente, con otra perspectiva y con otro paradigma, ¿no? Y así hacemos, es decir, complementamos, hacemos multiperspectiva. Eso a los efectos de que pueda complementar, ¿no es cierto? Porque las miradas complementarias enriquecen, ¿sí? Porque son como personas que miran un objeto desde distintos ángulos. No todos van a ver lo mismo. Si uno mira un objeto desde arriba, tiene una perspectiva, un conocimiento, ¿no es cierto? Si lo mira del costado, va a tener otro, y si lo mira desde abajo, va a tener otro. Entonces, con esto pasa lo mismo. Hay gente, hay colegas que se enfrascan, se estacionan en un pedestal, digamos, y de ahí no salen. Y digamos, complementar paradigmas o complementar enfoques es casi un pecado, digamos, ¿no? Yo opino diferente. A mí me parece muy enriquecedor complementar tanto los enfoques de la disciplina como los paradigmas, ¿no es cierto?, que forman los contextos epistemológicos, filosóficos, ideológicos de esos enfoques. Entonces, volviendo al principio, primero, tener en cuenta desde dónde lo voy a hacer, desde qué o cuáles enfoques y paradigmas, ¿sí? Establecer los pasos, ¿sí? Lógicamente, los objetivos los tengo que trazar a partir de que tenga claro desde qué marco teórico o conceptual voy a trabajar. Y lo mismo la metodología, ¿sí? Son cuestiones que tienen que tener coherencia con ese marco conceptual que yo elijo, ¿sí? Antes de empezar la investigación. Sí, lógicamente que hay temas que se prestan más para ciertos enfoques y no tanto para otros, ¿no es cierto? Es decir, no todos se pueden complementar exhaustivamente, es decir, siempre se puede, algunos van a aportar un poco más, otros un poco menos, pero, por ejemplo, si yo quiero estudiar casos, ¿sí?, dentro de un barrio, para ver qué sucede, ¿no es cierto?, por temas de violencia, en fin, y necesito entonces entrevistar a las personas, a los sujetos, necesito trabajar in situ, ¿no es cierto?, con la persona, no solamente para recabar datos, sino para lograr una empatía y comprender, interpretar qué está pasando dentro de ese ambiente. Lógicamente que no lo voy a hacer con la geografía cuantitativa, ¿no? Porque la geografía cuantitativa me puede servir al principio, es decir, para saber cuántos habitantes hay ahí, digamos, cómo está compuesta la población, si hay muchos jóvenes, si hay pocos o muchos ancianos, en fin, todas las características que yo pueda traducir cuantitativamente, pero si yo quiero saber exactamente qué está pasando en ese contexto sociocultural, lógicamente que el enfoque cuantitativo va a ser al menos insuficiente, ¿sí? Y tendré que apelar a un enfoque más bien social, crítico, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la geografía radical, o la geografía humanista, o la geografía cultural, o algún otro enfoque que me permita conocer a fondo eso tan especial y específico que está pasando en ese sitio, digamos, en ese espacio geográfico a gran escala. En cuanto a la enseñanza, no sé si te referís a la educación media. Bueno, ahí es un poco complejo, ¿no es cierto?, este tema de los enfoques, porque los chicos todavía, si son sobre todo de 12, 13, 14 años, están en una etapa todavía de lo concreto, ¿no es cierto? Y esto de los paradigmas y lo epistemológico requiere cierto nivel de abstracción. Entonces, a veces ahí hay que
Es decir, el profesor es el único que sabe desde dónde lo está haciendo, desde dónde está enseñando, pero no conviene todavía, digamos, confundirlo al alumno con estas cosas. Pero con alumnos de 16, 17 años ya, lo que sería el cuarto, quinto año del secundario, ya se pueden empezar de forma muy, muy sencilla, digamos, a mostrarle de que yo puedo analizar desde cierta perspectiva determinados hechos o fenómenos y que también lo puedo hacer desde otras perspectivas. Incluso puedo armar algunos grupos dentro del aula donde unos trabajen, por ejemplo, con el enfoque regional, ¿sí? Otros lo hagan con el enfoque cuantitativo y otros desde un enfoque crítico. Y después armar unas especies de intercambios, diálogos, debates, ¿no es cierto? Esto es muy, muy rico. Yo trabajé 18 años en la escuela media y he tenido la posibilidad por ahí de utilizar el enfoque sistémico incluso, de utilizar el enfoque ambiental, en fin, el enfoque de la percepción y el comportamiento. Muchas veces los alumnos ni sabían que lo estaban haciendo. Pero si el profesor, digamos, sabe desde dónde lo está haciendo y traza bien los objetivos, esto es posible. En cuanto a no confundirse con otras disciplinas, como puede ser la sociología, bueno, esto es lo más complejo, ¿no? Porque yo he visto gente que es contratada o trabaja en cierto organismo, donde a ese organismo le interesa que el geógrafo solamente produzca mapas digitales. Es un trabajo bien operativo, bien técnico. Entonces ahí no hay mucho por discutir. Es decir, algunas cositas puede ir proponiendo, ¿no es cierto?, para salir un poco del formato. Pero en otras instancias, cuando son trabajos, por ejemplo, de carácter interdisciplinario, ahí sí, como decía hoy, no tengo que olvidarme de los principios de la geografía. Yo tengo, en cualquier producto que yo realice, tengo que poner en evidencia los principios de mi disciplina. Tiene que estar presente la localización, ¿sí? Y para eso están las coordenadas geográficas, ¿no es cierto?, la altitud, los mapas. Tengo que poner en evidencia la conexión, es decir, cómo los hechos se relacionan dentro de ese espacio, cuáles son los elementos que son más jerárquicos y cuáles son secundarios, qué tipo de relaciones, cuáles son las relaciones más jerárquicas que se dan en ese espacio geográfico, cuáles son los elementos o relaciones que le dan identidad a ese espacio. El principio de dinámica, es decir, cuáles son los cambios que está experimentando o que viene experimentando ese objeto, ese elemento, ese espacio que estoy estudiando. Es decir, siempre debo hacerme las preguntas. Un profesor mío decía, yo soy muy preguntón de por qué, yo soy muy preguntón de dónde, yo soy muy preguntón de cuándo. Es decir, estas preguntas, ¿sí?, tenemos que hacernos, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué espacio es el que estamos analizando? ¿Qué análisis tengo que hacer como geógrafo? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los cambios? ¿Sí? La dinámica que tiene ese espacio. ¿Cuáles son las relaciones? ¿Sí? Esa es la base, entonces, para no terminar haciendo un análisis sociológico, demográfico, antropológico, etnográfico, y sí, un análisis geográfico. Siempre es bueno, yo creo, nosotros como docentes, ¿no?, más allá de la fuente que consulte el alumno, es muy importante lo que hacía Sócrates. Sócrates tenía un método que se lo denomina mayéutica, la mayéutica de Sócrates, donde él confrontaba al alumno con preguntas, ¿sí? Entonces él no le revelaba la verdad al alumno, ¿no es cierto? No era un personaje que
describía al alumno la respuesta de la pregunta, sino que a través de preguntas bien realizadas llegaba al resultado de que el alumno resolvía las preguntas, los interrogantes, los dilemas, si bien los dilemas no tienen solución, ¿no? Ese es el método socrático. Yo creo que entonces a través de preguntas el docente puede llegar a saber qué exactamente aprendió el alumno, ¿no? Y con respecto a las fuentes, sí, lógicamente hay de todo, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con El Rincón del Vago, con Wikipedia, que tiene información certera, y otras por ahí que merecen revisión, pero yo creo que en el caso nuestro, que ya tenemos una formación académica, tenemos que apuntarle a ciertas revistas, por ejemplo, que son indexadas, que tienen evaluadores, que tienen evaluación de pares ciegos, ¿no es cierto? Es decir, donde los evaluadores no conocen a la persona que están evaluando, que no es una garantía absoluta, pero aparte de eso tiene que pasar por una etapa de evaluación de la edición, por parte de los revisores, de la editorial. En fin, yo creo que hay que apuntar a revistas de calidad que hay, ¿no es cierto? Hay en todos los países vamos a encontrar algunas revistas que tienen crédito, digamos, ¿no? Que son serias. Y después, lógicamente, vamos a encontrar subido a internet todo tipo de cosas, y ahí hay que tener más cuidado. Volviendo al tema anterior de la carencia que nuestra generación ha tenido, sobre todo lo que nos formamos en los años 80, ¿no es cierto?, 90, en términos de epistemología, realmente hubo que apelar a ser autodidacta, ¿sí? Cuando uno ve las limitaciones, tiene que salir entonces a autoformarse, y después, lógicamente, que han habido cursos que nos ayudaron. Yo he tenido la oportunidad de hacer cursos con el doctor Pickenheim, que es también una persona muy bien formada en epistemología y tiene libros. Hay un libro en particular, Epistemología de la Geografía, que es muy bueno. Y después está toda la literatura española, con muchísimos geógrafos españoles, Gómez Mendoza, García Ballesteros, y de ahí en más todos los que siguen, que nos han permitido también tener una base muy importante. Y en los últimos años, con la proliferación de Internet, tenemos acceso a lo que decíamos hoy, a revistas que son bien consideradas por la comunidad de geógrafos, como el caso de Perspectiva Geográfica, por ejemplo, de Colombia, la revista Geográfica Digital del IPGH de México. En fin, hay muchísimas que permiten, por ahí encontramos algunos trabajos interesantes que nos ayudan siempre a tener o a ampliar, digamos, nuestra mirada acerca de este tema tan complejo e inagotable como es la teoría de la geografía y la epistemología de la geografía específicamente. Bien, voy a darte mi respuesta sintéticamente, pero si lo querés leer un poquito más desarrollado, yo tengo un trabajo publicado que se llama Los enfoques de la geografía, en la revista geográfica de la UNES, de la Universidad Nacional del Nordeste. Los enfoques en geografía se llama el trabajo, donde analizo justamente ese tema, ¿no? Y donde vas a encontrar una especie de gráfico donde están representados los distintos enfoques a lo largo del tiempo y cómo fueron cobrando protagonismo o fueron decayendo, digamos, en ciertas etapas. Lo interesante acá es, como dice Rey Balmaceda, ¿no es cierto?,
existen muchos enfoques basados en diferentes paradigmas. Algunos enfoques, lógicamente, comparten el paradigma, que de acuerdo con la época adquieren cierta preponderancia y después con el tiempo pueden debilitarse, por decirlo así, pero no desaparecen. ¿Por qué? Porque, como dice Rey Balmaceda, existe coexistencia de paradigmas. O sea, acá no se da lo que postula Thomas Kuhn, ¿no es cierto?, de que un paradigma, como si fuera un ring de boxeo, un paradigma noquea al otro y queda el nuevo campeón, digamos. Sino que los paradigmas coexisten. Por ejemplo, en la década del 50, el dominante, podemos decir, era el paradigma cuantitativo. En los años 60 al 80 empezó a tener cierta repercusión el enfoque sistémico. En los años 60 también, 60, 70, el de la percepción y el comportamiento, y así, hasta que ahora en los últimos años ha adquirido un protagonismo importante el paradigma geotecnológico con su enfoque geografía automatizada, con geógrafos líderes, como el caso de Gustavo Bussay, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo interesante de la geografía es esto, de que ninguno desaparece, sino que puede ser que cumpla un rol menos protagónico, pero está ahí. En alguna universidad lo siguen desarrollando, algunos grupos de investigación lo siguen teniendo en cuenta, y por ahí ocurre que vuelven a tomar dimensión. Por ejemplo, la geografía ecológica humana de Harlan Barrow de los años 20, que parecía que se diluyó, fíjense que adquirió preponderancia en los años 90, años 80 en algunos países y en los 90 en países como Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina en los años 90, por el tipo de gobierno que tuvimos, se privatizaron los recursos naturales, entonces vinieron empresas mineras, hubo que cambiar la legislación, el tema ambiental cobró protagonismo y entonces la geografía ambiental en ese contexto social, ¿no es cierto?, fue tomando fortaleza y así aparecieron trabajos de Diana Durán, por ejemplo, del mismo Gustavo Bussay, y en los últimos años pasó algo similar con la geografía automatizada. Hoy estamos en boga con varios enfoques, por ejemplo, la geografía humanista, cultural posmoderna, la geografía automatizada, que corresponden a paradigmas diferentes. Sin embargo, allí están. Y como dice Gustavo Bussay, él habla de la geografía global, se está produciendo un derrame hacia otras disciplinas. Es decir, la geografía ha logrado tanta visibilidad, ¿no es cierto?, que es como un vaso que se llena de agua y empieza a derramarse y empieza a cargar otros vasos, ¿sí? Y eso creo que resulta muy, muy interesante, ¿no? Le da mucha consistencia a la geografía. Por eso a veces escuchamos campanas que dicen, yo hace pocos años atrás escuché al presidente de una asociación importante de geografía de acá de Argentina decir que la geografía está a punto de desaparecer. Bueno, la verdad que yo no compartí en absoluto y pedí la palabra y confronté esa expresión, ¿no es cierto? Porque para mí la geografía, más allá de que tenga sus crisis, sus debates internos, yo creo que pasa por un gran momento. Incluso más allá de que se le recorten horas en el secundario, la geografía hoy tiene un protagonismo en las universidades, a nivel de las publicaciones, de las tesis doctorales, a nivel del ordenamiento territorial, ni hablar de los sistemas de información geográfica. Es decir, que está lejos, lejísimo de desaparecer. Es una ciencia que tiene la capacidad de reconfigurarse, ¿no es cierto? Y cuando parece que está, volviendo al ejemplo del ring,
cuando parece que está arrinconada, ¿no es cierto?, de pronto sabe salir de la situación, es decir, tiene resiliencia, amortigua los golpes y se reconstituye. Bien, doctor, ya para ir finalizando, ya por el tiempo, yo estoy muy agradecido. El agradecimiento es mío, gracias por la invitación. Realmente no es una carga para mí, sino que yo disfruto, porque es algo que me gusta. Así que muy contento por este diálogo, por esta charla, por ver a estos jóvenes, ¿no?, y a mis colegas interesados por el tema. Y bueno, todos estamos en la misma empresa, podemos decir, que es construir geografía. Así que muchas gracias.